Bienvenidos a esta nueva cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Continuamos con el tema de la auditoría forense en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Parte 2. Indicadores de corrupción. Soy Guillermo Beltrán y les platico. Antes de ver el tema de los indicadores de corrupción, vamos a revisar un poco el contexto en el cual se encuentra el tema de la auditoría forense. Algunos datos interesantes. Les platico que en el programa anual de auditorías para el 2018 de la Auditoría Superior de Fiscalización, este órgano fiscalizador realizará un total de 1.652 auditorías, de las cuales solamente 11 auditorías serán del tipo forense. Habíamos dicho en la cápsula 1 que la auditoría forense se distingue de las otras auditorías porque pretende ir más allá del fondo de las cosas. Es decir, en una auditoría financiera quizás se revisen los gastos, se revise la documentación, se revise su procedencia y sus requisitos legales, pero en la auditoría forense se va a revisar qué pasó con el dinero una vez que se le dio al proveedor, cómo se manejó financieramente. Se compulsará con datos de terceras personas, se podrán revisar los domicilios de los proveedores, se podrá revisar los domicilios de los beneficiarios si se trata de un programa social. Es decir, la auditoría forense busca ir al trasfondo de las cosas, investigar más allá de una simple revisión de escritorio. Bueno, entonces, 11 auditorías básicamente son irrelevantes. Es un número ridículo para la necesidad que tiene este país de combatir la corrupción. Si analizáramos las posibilidades o probabilidades de que existan hechos de corrupción a nivel federal, estatal y municipal, creo que va más allá de un simple número de 11 auditorías. Tendrían que estarse realizando por lo menos la mitad de esas auditorías de manera más profunda y de manera más exhaustiva. Ahora bien, entonces, si así está el ente fiscalizador que más dinero tiene en este país, en la parte de su presupuesto, pues ¿qué pasará con las entidades federativas y qué estará pasando en los municipios, en los casi 2.500 municipios de este país? Los órganos internos de control en los municipios no tienen dinero, no tienen estructura, no están preparados, no tienen capacitación. En los estados, en las entidades federativas no existe el servicio profesional de carrera. Hay escasez de recursos humanos con preparación y con perfil. Hay escasez, obviamente, de recursos materiales y humanos. Bien, cuando un auditor se planta y está en la etapa de planeación de una auditoría, normalmente se empieza por realizar un estudio y evaluación del control interno. Entre otras cosas, hay unos aspectos que deben de resaltarse. Estos aspectos al momento de realizar una planeación en cuanto al grado de alcance de las pruebas que aplicará el auditor, en cuanto a la profundidad precisamente de sus investigaciones, será dado obviamente a través de su experiencia del propio auditor, de sus conocimientos, de su perfil. Y a esto le vamos a llamar indicadores. Es decir, son indicadores que nos van a señalar en dónde hay que revisar, qué es lo que hay que revisar, en dónde hay que extender las pruebas de auditoría. Hay diversos tipos de indicadores. En esta cápsula hoy nada más vamos a revisar los indicadores personales y en la siguiente vamos a revisar algunos indicadores estructurales. Esto es, ¿qué elementos debo de tomar o qué elementos debes de tomar tu auditor para decidir que vas a realizar una investigación de tipo forense? Podría ser que cuando llegas como auditor y te plantas frente a los funcionarios a los cuales vas a entrevistar normalmente a niveles directivos y a niveles estratégicos, te encuentras ante una actitud defensiva a los cuestionamientos que les realizas. Te ocultan información, te das cuenta que no te dan toda la información, te retardan. Normalmente tu auditoría la programas para un plazo razonable y resulta que estás por terminar o está por terminar tu periodo de ejecución de la auditoría y la información no te la han dado de manera completa, sin ninguna razón justificable, obviamente.
También es cierto que normalmente desde que llegas a las instalaciones te das cuenta de la calidad de las oficinas. Obviamente deben de ser oficinas dignas, sin caer en la ostentación. Desde que llegas te das cuenta en el estacionamiento el tipo de automóviles que usan las personas. No es razonable y causa duda que una persona que quizá es de nivel operativo, pero que su función es estar en una ventanilla atendiendo cuestiones de licencias, de permisos, de concesiones, que es una persona que en la estructura de la organización no tiene un puesto alto, de los llamados altos, y que sin embargo la ves llegar o lo ves llegar en una camioneta último modelo. Hay veces que en la estancia del auditor dentro de las áreas que se están fiscalizando, te das cuenta que llegan terceras personas, que podrías identificar quizá como proveedores o como usuarios de los servicios, que tienen estrechas relaciones con algunas personas dentro de las oficinas de los entes auditados. Es muy común, los servidores públicos son figuras públicas. En el ámbito de su entorno, quizá dentro de su municipio, dentro de la entidad federativa, es común que se hable de ellos en los periódicos, que se hable de ellos en las noticias, y en ese sentido se pueden decir muchas cosas para las cuales el auditor debe estar alerta. También en la revisión que puedes hacer, te puedes encontrar antecedentes de denuncias que por alguna razón están ahí paradas. No se investigan por los órganos internos de control, no se profundiza y no avanzan. Intentos de sobornos. Llegas como auditor y lo primero que pasa es que llega una persona y te dice: oye, el director, el jefe está interesado en que vayan a desayunar. El director o jefe está interesado en que si encuentras algún hallazgo importante, de inmediato se lo hagas de su conocimiento, porque le gustaría que no hubiera observaciones, que todo se pueda arreglar antes de los informes finales. Por último, cuando como auditor puedes o tengas que revisar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de las áreas revisadas y te encuentres con datos incongruentes. Recuerda que a partir de las reformas del año pasado, que entraron en vigor en julio del 2017, pueden los órganos internos de control solicitar informes de entes que tienen datos importantes sobre aspectos personales de los servidores públicos. Por ejemplo, los datos bancarios, copias de estados de cuenta, de tarjetas de crédito. Se pueden investigar la situación fiscal de los servidores públicos, si están o no están pagando impuestos, qué es lo que están declarando. Se puede solicitar informes al registro público de la propiedad, al registro público vehicular, es decir, una gran cantidad de datos que pueden compulsarse y que pueden enfrentarse con los datos contenidos en las declaraciones patrimoniales. Hasta ahí estos comentarios de los indicadores personales en cuanto al tema de la auditoría forense. En la próxima cápsula vamos a revisar cuáles son los indicadores estructurales que pueden guiar a los auditores en el diseño de esta importante técnica. Por esta vez sería todo. Soy Guillermo Beltrán. Como siempre, se los dejo de tarea.